Ahora, primero que todo, la pregunta inicial. ¿Cuántos saben, pero sinceramente no mientan, que es un sistema operativo inmutable? Bien, perfecto, no hay demo. Fácil. La agenda de hoy. Les quiero contar sobre este tema porque para mí lo que viene a futuro son las plataformas. No para nada tenemos platform engineering. Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto del sistema operativo? Cada vez que hago una PT update, un RPM, un DNF, lo que sea, y me daña las dependencias, actualizó el kernel que no tenía en blacklist, qué desastre. Eso no puede ser en un servidor. Necesito algo que cuando lo toco es porque realmente sé lo que estoy haciendo. En la agenda, vamos a ver que aquí explicamos por qué las plataformas fallan en el nodo. Si es Kubernetes, está fallando en todo el clúster. Si es un nodo solamente, puede ser un problema muy grande. ¿Cómo es la evolución que tuvo Linux? ¿Qué cosa es? ¿Qué es inmutable? ¿Inmutable? 3 ejemplos, Flatcar, Kairos y Talos. No está Fedora CoreOS, pero es el papá de todos. Si lo han escuchado, hablaremos de él también. Después, si trabajan con Edge Devices, Raspberry Pis también, o si les gusta RISC-V y tienen cositas artesanales, saben que a ese punto donde no tengo upgrades por internet estable, puedo tener serios problemas. Y para poder solucionar este problema, usaremos una terminología que llamamos AB Update o Over the Air Update. No reemplazamos un paquete, no lo actualizamos, reemplazamos toda la partición del sistema operativo. Hacemos reboot, cambiamos el bootloader, el nuevo target es la nueva partición, funciona, todos felices, no funciona, rollback, vieja versión. Finalmente, clases que se aprendieron, en particular yo. Este soy yo, hace 15 años, la foto es un poco vieja. El QR de LinkedIn creo que lo habrán usado ya, si no, están invitados. Soy Chief Engineer en un team de 30 personas en Veritas Automata. Me gusta delegar, que lo hagan ellos. Si el chief de ustedes quiere hacerlo todo, no va bien, dígale que se relaje un poquito. Y soy italiano, pero vivo en Colombia desde el 2007 y también en Panamá. Soy CNCF Organizer de la Comunidad de Panamá. Tendremos clase de Panamá algún día. Todos están invitados. CNCF Ambassador y Golden Kubestronaut. Significa que tengo una enfermedad mental que me hizo certificar 15 veces en Kubernetes y Platform Engineering. Tengo 30 años de experiencia con Linux. Conté ya en el keynote que empecé con floppy disks instalando Slackware 1.8. Pero si vamos a ese punto, realmente se vuelve una charla muy larga y lo que queremos hacer hoy es pensar en dónde hemos llegado desde ese punto de arranque. Cómo cambiaron las épocas. Todos ustedes aquí tendrán, en mayoría de los casos, más de 10 años de experiencia. Si han trabajado con Linux, han visto cómo han crecido los sistemas operativos. Y quizás no han pensado que no es solamente un cambio de kernel. Cuando yo empecé, el kernel era la versión 1. Y después trabajamos muchísimo con la 2.2 y la 2.4. Eran los más estables. Quien recuerda sabe que eso para nosotros era a la época un milestone. Ahora estamos en la 6. Ha pasado de todo. Tolbars hizo Git en lugar de hacer vanilla Linux kernel. Hizo otras cosas. Han cambiado muchas cosas. Como había dicho, he anticipado, mi primera instalación fue sobre un laptop 486 IBM ThinkPad que tenía monocromático y tenía 25 MHz. Imagínense cuánto era esperar la noche de instalación y después prender un botón y esperar 5 minutos el boot antes de tener el prompt de la línea de comando. Pero todo esto crea una capacidad de saber esperar, de, digamos, tener la paciencia y de pensar en lo que
realmente se puede hacer con Unix. De allá pasé a trabajar con sistemas Sun, IBM, sistemas operativos que eran mutables, porque se ponía un DVD o una serie de paquetes que venían desde Internet con modem y se podía actualizar el sistema operativo. AIX en particular tenía paquetes enormes de instalación que en la época, digamos, en los años primeros 2000, AIX 4,33, que es probablemente un milestone de IBM, tenía 600 mega de instalación, que a la época era como 60 giga hoy. ¿Qué he aprendido yo personalmente? Que pasando de un terminal serial, TTY 9600, que tenía transfer de datos muy bajo, hoy vamos muy rápido. La distribución de las versiones de Linux y distribuciones de Linux desde los 80, hablamos solamente de Unix, no hay Linux. 90, tenemos Linux. La Red Hat 5.2 fue el top para muchos. Duró mucho tiempo, de allá se hizo Mandrake, Mandriva, SUSE adoptó RPM para el tiempo, pero teníamos siempre eso que los Java developers conocen como dependency hell, jar hell. Nosotros teníamos dependency hell. Y ni hablemos de la parte que compilábamos. Teníamos sistemas híbridos donde el RPM hacía package manager, pero si no estaba disponible, configure, make install y compilaba mis paquetes. Eso veo que hay solidaridad. Y han pasado tiempos, pero en 2000 viene Ubuntu. Ubuntu evoluciona Debian. Lo que hace no es tanto sobre el sistema operativo, sino es sobre la difusión. Yo creo que sin Ubuntu Workstation, la gente hoy en día no estaría usando Linux de la misma manera. Debemos reconocerle que hicieron eso. Y a mí personalmente no es de mis preferidas. Pero es fundamental considerar que apt, Debian y Ubuntu son la base de sistemas operativos que hoy en día al Edge se conocen como Yocto, distribuciones que son muy compactas y que siguen usando apt, pero no son inmutables. 2010 vienen Raspberry Pis, un montón de hardware que, digamos, empieza a ser embedded. Todavía no tenemos CoreOS de Fedora, que viene, digamos, donado por Google en los años siguientes, en 2014 y 2016. Pero CoreOS es una evolución de todo eso que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el punto sobre el bare metal sysadmin, que es donde yo empecé, para llegar al Cloud Architect? Hay de todo en el medio. Primero, un data center donde yo entraba con el vestido blanco, no podía hacer sino eso, y prácticamente eran server farms. Con esas server farms recordarán que compilar un kernel y tener un panic significaba una semana de trabajo. Después sigue la tecnología. Vamos adelante y llegamos a lo que se conoce con infrastructure as code. Empezamos a ser declarativos. No queremos más el héroe o el héroe que pone un script o un comando que salva al mundo, sino queremos una manera para hacerlo codificado, distribuido. Que todos lo puedan hacer, hasta el empleado del café. Debe apretar un botón sobre algo que está declarado y funcional. Y hoy en día, como estaba diciendo al principio, tenemos Kubernetes, una plataforma, algo que nos permite abstraer lo que es el microprocesador, la memoria, la GPU. Cuando pensamos en inteligencia artificial, hoy hablamos de GPU, pero ¿a quién realmente le interesa saber que tiene una GPU adentro? A casi nadie, probablemente a los electrónicos. Los que necesitan usarla para la inteligencia artificial quieren que algo encima de todo funcione. Plataforma, Kubernetes. Eso es nuestro trend, aún si tenemos IA, inteligencia artificial. Miren que aquí estamos en la comunidad Cloud Native, KCD, base con Linux Foundation. En 2016, Kubernetes viene, digamos, adoptado por la Linux Foundation y es el primer producto de la Cloud Native Computing Foundation. Es muy importante ese momento porque significa que alguien adopta lo que era el proyecto Borg de Google y lo mantiene con lo que es hoy el Kubernetes Enhancement Program. Son todas terminologías que son propias de nuestra comunidad y de la Linux Foundation,
Sin esto, no tendríamos Kubernetes como es hoy en día. Recuerdo la comunidad Apache. Es muy importante por lo que hizo y también por muchas cosas que sigue haciendo, pero el sistema que hay en Kubernetes gana porque la inmutabilidad de un proceso, también en Continuous Integration y Delivery, es garantizada por el consenso de muchos. Todos quieren obtener un resultado. Y este resultado empieza por las metodologías y no por las herramientas o las personas. La transición, recordarán VMware, hoy es Broadcom, pobrecitos. Yo lo recuerdo cuando en 2000, o por allá 2002 creo que era un ejecutable en Windows, un .exe. No era ni el hypervisor que conocemos con ESX, era un ejecutable. Teníamos el workstation y el server. El server era muy feo, casi no tenía nada, no tenía vSphere, interfaces para pilotar la red y todas estas cosas, pero era el primer ejemplo de virtualización. Quien conoce Unix desde antes recordará que los ambientes chroot que usábamos para hacer DNS son la base para entender cómo funciona una virtual machine. En los sistemas operativos inmutables, las virtual machines son muy importantes porque mientras el sistema operativo no cambia, el file que contiene el disco de la máquina virtual, que al final una máquina virtual podemos hablar cuánto queremos, pero es un file, un disco. Ese no cambia para el sistema operativo en términos de dimensión, si no lo extendo, si no es un formato específico, QuickCo o los de UMDX, UMDK. Si cambia es porque el hypervisor o quien maneja eso, un programa que decido tener por encima del sistema operativo, permite ese tipo de cambio. Todo esto es garantizado por algo que, digamos, se conoce como mutabilidad de las capas de plataforma. En la cultura DevOps, aquí yo he puesto en particular las CI/CD. O sea, lo que nosotros usamos como líneas de distribución de lo que hacemos entre equipos para garantizar un flujo que es mutable por naturaleza. Hoy en día usamos una terminología en inteligencia artificial que es muy popular, pero que yo usaba en blockchain hace 15 años. Digamos que determinístico contra non determinístico. Eso, si conocen Hyperledger Fabric Blockchain, es una terminología que usamos desde hace mucho. Y si han leído Yo Robot de Isaac Asimov, en aquella época ya hablaban de eso. No estamos descubriendo agua caliente o cosas parecidas. En el Platform Engineering, el open source, o si queremos darle también reconocimiento a Richard Stallman, el free software, son dos cosas diferentes, pero han contribuido a eso, han permitido que nosotros estandardicemos nuestro diseño y trabajo de plataforma de una manera que las cosas que cambian son fáciles de manejar, entre comillas. La evolución, entonces, miren, ¿quién ha empezado como yo, System Administrator, o también analista, programador? ¿Se acuerdan de esas palabras? Hoy, primero DevOps. Y uno decía, ¿qué soy? ¿Un DevOps? Dice, no, es una cultura. Y yo, ingeniero de la cultura DevOps. DevSecOps. Sí, pero la seguridad tiene otra cultura. ¿Cómo? A mí me enseñaron que yo sé capturar la contraseña de inalámbrico del vecino, también si no soy un hacker. Lo hago porque no quiero pagar internet. SecOps, ya. Después está monitoring. ¿Quién empezó con monitoring y chinga observability que se hacía con Zabbix, con Nagios, de todo? SRE, Site Reliability. Debo garantizar que todo funcione. Y finalmente, Platform Engineering. En esas certificaciones no está el badge, pero hice la última, que es Cloud Native Platform Engineering Associate. Descubrí que prácticamente todo lo que yo hago como profesional es malo. No hago ninguna cosa que dice allá. Tengo gates para analizar no sé, para pasar a producción deben hablar 30 personas, no hay control de delivery.
Es muy importante ese concepto porque significa que nosotros tendemos a evolucionar muchísimo, pero sin considerar que las consecuencias de esa evolución podrían ser una mentira en los equipos donde trabajamos. En cuanto a arquitectar los sistemas toolchain, yo aquí puse Turbo Debugger, podría poner Turbo Assembler, Turbo C, Turbo Pascal, quién sabe eso, entiende, pero ahora es Kubernetes. Ahora ya no usamos estas cosas. No hay un punto .exe o lo que sea en DOS. Ahora es Argo CD y es OpenTelemetry, un estándar. Y hay mucha mutabilidad acá. Ahora si hacemos LoRa Metrics y queremos medir las performances de DevOps, ¿cuánto mutables son? Muchísimo. A este punto, mirando al futuro, yo como jefe de ingeniería, pero ustedes como profesionales, debemos pensar en que todo lo que viene después es un crecimiento, es algo que debo mantener controlado de alguna manera. A nivel histórico, otra vez, aquí considero los sistemas inmutables finalmente. Ves que CoreOS está en 2013. ¿Qué hace Google? Crea este sistema operativo, read-only. Hay otros file systems que permiten hacer lo mismo, Android File System en la época AFS de Ubuntu, pero Google trabaja sobre una solución. ¿Dónde falla? En 2015 crean una capa de seguridad, se llama Tectonic, donde para instalar certificados Mutual TLS y autenticar los microservicios y los contenedores necesitaban, no sé, una carrera cum laude, porque realmente en 5 días siguiendo la documentación era imposible tener un authority. Entonces, CoreOS, muy bueno, funciona, adoptado por Mesos y lo que es la competencia, digamos, de Kubernetes a la época, pero Kubernetes no existía en cuanto tal, progresa y da origen al proyecto Fedora CoreOS, porque Fedora adquiere CoreOS y crea ese sistema que llamamos OS3. RPM OS3 es, ¿cómo lo conocen? RPM, pero en lugar de reemplazar paquetes, reemplaza capas. Ustedes saben que un binario depende de glibc y de todas otras librerías y hacen un LD del LDD comando para descubrir cuáles son las librerías que están linkadas para ese binario, van a descubrir que hay muchísimas. Y OS3 actualiza todo eso, lo cual es una transición muy buena. Cuidado que hoy en día es válida. A mí no me gusta, pero es una opinión personal. Es necesario considerar que sigue siendo adoptada por Fedora CoreOS. Fedora CoreOS merge, o sea, mezcla todos los dos productos, lo de Fedora Atomic y lo de Google CoreOS. Y la CNCF en 2024 forca Fedora CoreOS, crea Flatcar, gracias a Microsoft, que lo mantiene. Así que cuando dicen, ¿cómo? ¿Microsoft mantiene Linux? Sí. Microsoft empezó para Azure con Flatcar. Ahora dicen que lo quitaron. Hay un artículo que dice, no, quitaron Flatcar. Pero probablemente pusieron un Flatcar propio. Y lo mantienen. Es todavía incubating como proyecto, así que se mantiene a distancia. De él nacen Talos, Kairos, que son filosofías, no es que derivan de allá. Kairos a mí es muy querido porque es un proyecto de la CNCF donde trabajan personas latinas, un tal Mauro Morales de Guatemala, es maintainer, y aquí se puede correr sobre Raspberry Pi, tiene embedded K3S, K0S ya disponible. Está muy bien hecho. Y SUSE, que no se queda atrás y hace MicroOS para el Edge y Elemental para los nodos de Kubernetes. Si corro Rancher o RKE2, SUSE Elemental es mi candidato. ¿Qué hace Flatcar? Aquí puse un punto de verdad muy importante. Read-only file system. Piensen que tienen un sistema operativo y dice, ¿dónde puedo escribir? En la temp. ¿Y qué más? Bueno, en la barlog. ¿Y dónde pongo mi home? No hay. Pero ¿y si la quiero? Te la pones, pero no puedes hacer nada, no es ejecutable. No por naturaleza. Si le hacemos hacking, podemos crear de todo, particiones, etcétera, etcétera. Pero la idea es que cualquier software
que yo quiera correr allá es un contenedor o un Podman desktop. Un algo que abstrae, que instalo como container en el sistema operativo y que funciona porque es un container. Puede cambiar, pero el container engine no cambia. El Transactional Updates AB significa que yo descargo la versión completa de Flatcar, reemplazo la partición B. Son en línea general 4 particiones en un disco primarias, a la vieja manera, no más de 4. Se podrían usar 128 con las extendidas, pero hoy en día pensamos en 4 a la vieja manera. Una boot, A, B, la segunda y la tercera, y la data partition, que es donde hago lo que quiero. Si estoy instalando Kubernetes, pongo la var librancher in example en la data partition, y de allá la A y B son mi sistema operativo. Cuando cambio la B con la nueva versión, la A la dejo allá. Sirve para un rollback. Un nivel puedo volver atrás. Después se invierte la cosa. El próximo update irá por encima de la A y alternando el bootloader podré hacer este tipo de operación. Grande ventaja, tengo un configurador que es muy parecido a Cloudinit, si han usado Cloudinit en el cloud. Pueden declarar todo, incluyendo claves de SSH, particionamiento de disco, cualquier cosa. Y de allá no se mueve. Y después llamo el JSON, porque como decía al principio, somos declarativos. Una pequeña consideración que estamos haciendo en esos días. Ustedes seguramente han usado la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra, estoy muy a favor de eso, pero con inteligencia. Entonces, si yo pregunto una solución o digo, quiero solucionar este problema, te doy el log file, léelo, porque perdí la habilidad de leer los logs y se lo hago leer a GPT. Entonces le digo, bueno, dime GPT, ¿qué hago? Y me saca un script. No. 15 años de DevOps a la basura. Imperativo. Me da la solución imperativa. Yo no la quiero, yo quiero la declarativa. Quiero que me diga, instala Argo, hace eso, ese otro. ¿Por qué he pensado en eso? Porque he activado algo que todos tenemos, cerebro. Piénsenlo. O sea, suena lógico. No porque lo he pensado que soy superior, pero porque es así realmente. Y a la ventaja de todos estos sistemas operativos inmutables es que yo debo mantener el modelo declarativo. ¿Por qué significa que no tengo héroes? Si se me muere el DevOps, digamos que se va de vacaciones o cambia trabajo porque lo pagan más. En ese caso, necesito otro que haga el trabajo. No puedo tener un GPT que me da otro script, porque si lo pido la segunda vez, ve tranquilo que es la segunda versión. Nunca será el mismo, no determinístico. Diferencias entonces. Yo aconsejo usar Flatcar. ¿Cuánto tiempo me queda? 5, perfecto. Aconsejo Flatcar. Les dejaré un QR donde tienen un repositorio, porque de eso hice un workshop. Si siguen todo lo que hay en el repositorio, van a tener la prueba de hacer a través de Kimu KVM una imagen de Flatcar con una versión a la otra 5 minutos. Fedora CoreOS, ya hemos hablado, miren, la inmutabilidad es total sobre estos sistemas operativos, pero Fedora CoreOS tiene OSTRI. El update method AB es el que yo prefiero. Over the air podría ser, pero entre esos dos no hay una gran diferencia. Kairos lo que me permite hacer es que si yo quiero recompilar el kernel, por ejemplo, lo puedo hacer con Dracut pasándole una imagen específica y recompilo el kernel a caldo, caliente, pero no es exactamente lo que debería ser. En cuanto a los casos de uso, miren que aquí hay un mundo, esos slides están en el repositorio, pueden pensar que aquí puse Edge Computing, Critical IoT, Native Integration de Kubernetes para Flatcar. Piensen que instalan un sistema operativo, tiene Containerd y descargan un K3S y ya está, funcionó. No deben hacer nada. ¿Por qué hablo de K3S y RK2? Porque son un binario. No usaré kind en mi máquina, pero la única solución que realmente no es como QBADM con static pods y un montón de desastres,
Los binarios más fáciles son K3S, K0S, RK2 y ahora vCluster. Digamos que todo eso genera seguridad, es inalterable y es escalable porque puedo usarlo con infraestructura as code. ¿Cómo se instalan? Pues aquí yo quise poner el nivel de ambos. Incubator para Flightcar, que significa que ha pasado el nivel de Sandbox. En abril de 2024, creo que ahora en el próximo KubeCon vamos a tener la promoción de Kairos. Yo sugiero realmente que vayan a mirar próximo slides debería tener los QR de los dos proyectos. Me gustaría que los miraran y eventualmente el Git repo que tengo. Aquí hay una serie de comparaciones. Aquí es en español, ven que la imagen la generé en español cuando toda la presentación era en inglés. Prácticamente Flatcar, Talos, Kairos, Fedora CoreOS, entre otros, aquí tienen una comparación de lo que son las actualizaciones de por mes. Significa que son seguidos y seguros. Todo lo que es el CVE, la Common Vulnerability Exploits, es considerado para mantener el sistema operativo bien. Y Fedora ha quedado un poquito atrás en eso. Aquí pongo cómo se instalan. Esto es una manera. Descarga un script, es imperativo. Kairos es un Docker Run, sobre todo para construir las imágenes, y Talos, siendo basado en una API, es prácticamente un command line, una interface que requiere, digamos, de ser instalada primero y después permite siempre todos a través de configuraciones declarativas ser lanzados. Recuerden que ahora el 76% de las industrias usa Linux al edge, Raspberry Pi, Internux. Internux funcionaría con Windows, pero nadie usa Windows en ese caso. Y esa batalla finalizó. Aquí están, sí, aquí están los dos, Flatcar y Kairos. No me pagan, no soy embajador de ninguno de los dos, pero les aconsejo para sus carreras que miren la inmutabilidad, porque si es verdad lo que dicen amigos que son visionarios, que Kubernetes es la próxima capa operativa para nosotros, que Knative, operadores y todo eso será donde vamos a trabajar, esta parte no nos sirve más. Es bueno saberla, pero es para pocos, para los que quieren ser mecánicos en lugar de pilotos, que quieren realmente meter mano a cosas como hoy en día hacen los cloud engineers en el cloud. Esto era el demo. Demo al Coatl, me dijeron aquí, un dios de los demos no permitió ese demo. Pero lo encuentran aquí en el QR. Como le digo, ese workshop duraba 1 hora y media y quedaba corto. Lo hice a scale, donde encontré a Alex y me dijo, ven a Casa de Guadalajara y es el culpable. Si no lo hubiese encontrado. Y entonces aquí quedamos a tiempo, un poco larguito, pero pueden preguntar lo que quieran. Mientras preguntemos o me envíen a casa, aquí le digo, este es el repo, GitHub, tiene el workshop, pruébenlo porque funciona, primero, tiene la bendición del demo al Coatl. Y una vez que prueben eso, sobre todo para Flatcar y Kairos, no hay otros casos, se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Podrían aprender a usar QEMU, que no es una mala cosa si no lo saben usar, con KVM, y correr en local 2 sistemas operativos, hacer una upgrade y saber que se puede hacer fácil. Espacio.